Yo diría que Argentina es un país que el fútbol es mucho más que un deporte, donde la pasión congrega a millones de personas, como lo hemos visto en el último mundial, ¿no? Una cosa fuera de lo normal que no pasa en ningún otro país. Y yo diría que llega a ser una forma de expresión cultural para la sociedad. Un país que prácticamente se detiene cuando llega un evento importante, como un mundial, una Copa América, y bueno, la gente se congrega, la gente festeja, la gente es muy emotiva. Tenemos un tema que somos ganadores, es un país que el fracaso está mal visto, y ese es un tema que tenemos no digo que tengamos que mejorar porque está un poquito en el ADN nuestro, y está en el ADN también del hincha argentino, donde seguramente hay un vínculo muy especial entre lo que es la hinchada y el jugador de fútbol. Eso es lo que se crea y que posiblemente, no digo que en otros lugares no pase, pero yo creo que Argentina es prácticamente único. Quizás el que más se le puede parecer es un poco Brasil, en que hay un vínculo especial entre el jugador y el hincha, ¿no? El jugador reconoce cuando el hincha hace un esfuerzo increíble como para hacer un viaje. Vos fíjate que Argentina es el único país que vos ves que un tipo de repente vende un auto para ir para ir a un mundial, para ir a una Copa América. Una cosa increíble que en otros lugares del mundo no pasa. Sí, yo creo que más o menos la respuesta te la di un poquito generalizada, pero sí, es un poco así. El fútbol es tan grande en Argentina, más allá de que hay otros deportes que también han mejorado mucho, como por ejemplo el rugby, que también, vos fíjate los resultados que han obtenido los chicos del rugby, bueno, la gente se siente muy representada, ¿no? El hincha. Fíjate que no pasa obviamente en el fútbol, que es el deporte más grande del mundo, pero bueno, también ha pasado obviamente últimamente en el rugby. Por empezar, seguramente el Superclásico es un partido que ha estado denominado en el mundo, no solamente acá en Argentina, como por ahí el clásico más feroz que exista, porque hay muchos buenos clásicos en el mundo, pero bueno, yo creo que el de River Boca es un clásico especial. También un poco por lo que dije anteriormente cuando hablábamos de Argentina, llamémoslo la locura, la pasión desmedida que hay con el hincha, ¿no? Donde también se ha creado un vínculo entre el jugador y el hincha, especial como es con la selección argentina, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que la previa, lo que genera la previa de un partido entre River y Boca, ya sea la cantidad de gente entre uno y otro. La cantidad de gente, pero lo que genera la previa, ¿no? del partido, la locura que hay también por parte del periodismo también, pero por parte de la gente, por parte del hincha. Incluso se lo toma uno demasiado personal, ¿no? Más allá de que es un profesional y es un partido de fútbol y sabes que jugás más o menos 2 veces por año nada más, pero digamos que es el partido, ¿no? Es el partido donde millones de espectadores lo están mirando, pero donde también la presión es muy alta. Al mismo tiempo, lo que te decía antes, hay una línea, ¿no? entre la victoria y el fracaso que... Vida y muerte. Exacto. Y yo digo siempre que no cualquiera puede jugar, obviamente, en estos dos equipos. Hay muchos jugadores que han fracasado. Yo, a nivel personal, porque crecí también en uno de estos dos grandes clubes, más allá de que jugué en los dos, digo que lo importante para mí era dejar una huella, o sea, ser protagonista en el partido. Porque bueno, a veces hay jugadores que han pasado por estos dos grandes equipos, pero sin dejar huella. Para mí siempre se trataba de dejar una huella, ¿no? de ser protagonista del partido. ¿Qué huella crees que dejaste en ambos? No, dejó una huella bastante grande en los dos equipos donde participé. Son dos etapas diferentes de mi vida igualmente. En una, obviamente, es el crecimiento como jugador. Yo empecé a los 15 años cuando llegué a River. Y bueno, es un proceso diferente, ¿no? Yo era el más chico de ese equipo, pero crecí, puedo
puedo decir que crecí en un equipo ganador, en un equipo con grandes jugadores de selección, entre los uruguayos y los argentinos. Yo lo que quiero decir es que eso me dio la posibilidad, como creo que se la da a muchos jugadores, yo siempre digo esto, recalco esto de parte del argentino, en que nosotros tenemos una presión extra ya desde chicos, ¿no? Vos sabés bien que es difícil ya desde chiquito la presión que hay. Los padres de uno, el ambiente cuando arrancás a los 15, 16 años y empezás a jugar al fútbol, ¿no? Pero eso te da un plus. Yo siempre digo que el jugador argentino tiene un plus, porque cuando va afuera prácticamente, yo por lo menos lo veía así, más allá de que está la presión y la responsabilidad, obviamente, si vas a jugar a un fútbol, los mejores campeonatos del mundo, qué sé yo, el campeonato inglés o español, italiano, considerémoslos entre los mejores del mundo. Pero nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de presiones, ¿no? Y eso es lo que le da un plus al jugador argentino. Volviendo al partido, Boca River, es más o menos esa la definición. Uno sabe que se genera mucho, repito, en la previa y bueno, hay muchas ansiedades, obviamente, como es lógico. Nadie puede decir que llega muy tranquilo al partido, sino que se genera un ambiente, por decirlo de alguna manera, hostil, ¿no? Pero tenso. Lo ves en la calle, lo palpás cuando el micro va llegando, pero bueno, eso es lo que para mí era espectacular, porque a mí me gustaban los ambientes donde había mucho público. A mí me gustó siempre el partido donde había mucha responsabilidad, donde hay mucho en juego. Entonces, yo lo digo desde mi perspectiva y de mi experiencia personal, ¿no? De cómo yo vivía este tipo de situaciones, como también la viví en la selección argentina cuando me tocó, por ejemplo, esto no es de presuntuoso, pero cuando me tocó jugar el primer mundial, por ejemplo, y era el más chico del equipo, ¿no? Sabía lo que me estaba jugando, sabía la responsabilidad, jugaba en un equipo que había sido campeón del mundo, pero bueno, yo lo quería jugar, a mí me gustaba ese tipo de ambiente y ese tipo de... esa presión en algún punto. O sea, es lo máximo para un jugador de fútbol, ¿no? Lo que es un mundial, una Copa América, un Boca River, un campeonato importante como el que me tocó jugar cuando fui, por ejemplo, a Italia, ¿no? Lo tomaba con una responsabilidad, pero también con un poquito de inconsciencia, porque esa era una forma para mí de liberar un poquito presiones. Llevarlo. Exacto. Te olvidaste de otra Copa del Mundo, pero bueno, $2.000 fue un poquito, sí, no la querés contar y bueno. Bueno, No, pero no importa, está bien. También, ¿Cómo fue jugar esas dos Copas del Mundo? Seguro. Bueno, un poco como te dije antes, yo creo que para un jugador de fútbol es lo máximo, ¿no? Llegar a participar ya en la selección argentina, donde solamente van 23 jugadores y vos decís, estoy acá en estos 23, ya es bastante. Si uno hace un recorrido, uno siempre hace un recorrido, ¿no? De cuando arrancó, cuando era un pibe y nadie, yo creo que si le preguntás incluso a los mejores jugadores del mundo, de la historia, si alguna vez soñaron con jugar en un mundial, ser protagonista de un mundial, porque bueno, era lo que te decía un poquito antes, o sea, dejar una huella, ser protagonista, haber sido protagonista, entonces es mucho más importante todavía. No quiere decir esto que el haber jugado un mundial o no haberlo jugado o no haber sido protagonista no signifique nada, no, para nada. Son 23 jugadores donde obviamente están las grandes figuras y los jugadores que acompañan cada uno en su rol, pero yo creo que sentirse orgulloso, la jerarquía que te da, la notoriedad que significa y lo que te da jugar un mundial, vestir la camiseta de la selección argentina, una de las selecciones más importantes del mundo, obviamente no es para cualquiera. Las presiones, de nuevo, y las responsabilidades son demasiadas y pasan muchas cosas. La adrenalina es bastante y bueno, hay que saber manejar eso a nivel mental, a nivel psicológico también. Yo siempre digo... separado, mencionar qué recordás, qué sentiste en cada uno, del 90 y 94? A ver, el primero, como dije anteriormente, era el más chico.
Era el primer mundial, Argentina venía de salir campeón del mundo. Era la inauguración del mundial. No me tocó jugar el primer tiempo, del cual estaba bastante fastidioso, pero bueno, creo que logré hacer un mundial espectacular. Tuvimos la posibilidad de ganarlo. Hubo situaciones que sabemos bien que en ese mundial, no por entrar en polémicas, pero sí tengo que entrar, obviamente entro. Yo siempre digo que en esos dos mundiales teníamos siempre contras. Había cosas que molestaban un poco al organismo superior, que era la FIFA, y bueno, yo creo que uno de los dos mundiales lo podríamos haber ganado. Estábamos en condiciones. Quizás, mirá, voy a decir una cosa, en el primero llegamos a la final, del cual tuvimos 3 jugadores, del cual uno era yo, que no jugamos, por situaciones que parecieron exageradas, ¿no? De las dobles amarillas, de la expulsión, por ejemplo, del gringo Justi. Hubo situaciones que no nos cerraron, todo el mundo sabe esto, todo lo que pasó. O sea, yo tengo una gran frustración cuando a veces hablo del 90-94, porque podríamos haber ganado, no digo los dos, pero uno de los dos mundiales seguramente, si no hubiesen pasado ciertos episodios, si no hubiesen pasado. Pero bueno, a nivel personal para mí fue extraordinaria, la experiencia es única, ¿no? Un poco lo que te decía anteriormente. Jugar con la camiseta argentina, representar a un país, sentirse orgulloso. Y bueno, estar en lo máximo que uno puede aspirar como jugador de fútbol. Es una vivencia única que te sirve, la experiencia es increíble y te sirve para lo que es la carrera de un futbolista, ¿no? Y el del 94, imagino, te agarraba en otro momento de tu carrera. Sí, con mucha más experiencia. A ver, no tanto porque habían pasado solamente 4 años, más allá de que puede parecer que 4 años es mucho, pero con más experiencia, ¿no? Pues ya habiendo jugado un mundial, pero ya habiendo jugado varias Copas Américas. El 94, si lo tengo que definir, de alguna manera un poco duro, triste, por lo que pasó con Diego. Siempre lo voy a recordar de esa manera porque era un equipo bárbaro. Siempre lo hablamos con varios jugadores cuando nos encontramos con los exjugadores de aquella camada, de todo lo que pasó. Es más, el otro día lo estábamos hablando con el Cabezón Ruggeri y Burru, pero siempre hay oportunidades de recordar esos momentos que nos fueron lindos, porque nosotros sabíamos bien que teníamos un equipo para ganar el Mundial. Es más, los periodistas, me acuerdo de los periodistas argentinos cuando iban a la concentración de Italia o de Brasil, que fueron los otros dos candidatos y los que jugaron la final del Mundial. Lo que se decía por parte de los jugadores, de los periodistas que estaban ahí, de los italianos, repito, y de los brasileños, era después del segundo partido, hay que jugar la final con Argentina. Eso lo sabíamos. Igual creo que no necesitábamos que nos diga alguien eso, pero nosotros sabíamos bien que teníamos un equipo muy competitivo y que era un equipo donde todo fluía. Fue espectacular porque todo fluía con facilidad. Un gran entrenador también, el Coco Basile, un fenómeno, la verdad que tipo bárbaro, que lo quiero mucho. Pero bueno, ese fue una frustración. Si yo te digo el primero, llegamos a la final y uno puede decir, bueno, pero con todo lo que pasó, con todos los jugadores lesionados que teníamos, con todos los problemas que existían, con lo que pasó en la semifinal contra Italia, cuando doble amarilla, una expulsión al gringo Justi que nadie la vio, 3 jugadores expulsados importantes dentro del funcionamiento del equipo. Entonces, obviamente, más allá de que haya sido y nos recibieron acá en Argentina como si fuéramos héroes, y fue espectacular, la verdad que el recibimiento fue increíble, pero bueno, siempre para el argentino, siempre para nosotros fue una frustración, ¿no?
haber no podido traer el campeonato mundial. Y repito, a toda la gente, yo veo mucha gente de esa época que me dice que el mundial es recordado como uno de los mundiales más emotivos para el argentino, por todo lo que significó, por todo lo que pasó, por todas las contras que tuvimos. Y es verdad, pero bueno, para nosotros fue un poco frustrante lo que pasó. No, a ver, lo celebré como todo argentino, pero diferente porque yo estuve en ese lugar y sé lo que estos chicos pasaron durante muchos años. Esa es la verdad. Yo lo sentí de esa manera, repito, habiendo sido jugador de fútbol de la selección argentina. Y entonces sé lo que sufrieron. Yo me acordé especialmente de eso. Ya quizás cuando perdieron lo que fueron criticados ya desde Sudáfrica del 2010, esta camada de jugadores, ¿no? Fue una camada, o sigue siendo una camada de algunos de los que quedan, digamos, de los que arrancaron el Mundial del 2010. 2010, 2014 y 2018, repito, pasaron por momentos bastante duros. Pero bueno, es un poquito lo que yo digo siempre, ¿no? El jugador argentino está acostumbrado a ese tipo de presiones, pero en un momento yo creo que lo sobrepasó a estos jugadores a nivel prensa y críticas. Fue muy duro para ellos. Recordemos que hubo varios jugadores que estaban prácticamente casi renunciando a esta selección, y jugadores de los más importantes. Entonces para mí, lo que recordé fue un poquito eso, que bueno, tuvieron el premio final finalmente, especialmente los jugadores que ya sabemos que están en la última etapa, especialmente Messi, Di María y alguno más que ya habían pasado por varios mundiales y bueno, frustraciones o Copas Américas incluso. Entonces, bueno, yo creo que hubo un clic igualmente que fue la Copa América de Brasil, donde el equipo se sintió mucho más seguro, donde fue una victoria allá en Brasil contra un gran Brasil. Y bueno, estaban dadas las condiciones de que en Qatar pudieran lograr lo que tanto anhelaban. Entonces, bueno, yo creo que fue una satisfacción y habiendo sido jugador de fútbol, sé lo que significó también para ellos. Si lo veo de parte del hincha, obviamente la satisfacción por ver un pueblo feliz, y es un poco lo que decíamos antes, la cultura, ¿no? El sentido de pertenencia que existe del hincha argentino, la locura, por llamarla así, la pasión y todo eso que no se ve prácticamente en ningún país del mundo. Las personas que congregó cuando volvieron fue impresionante. Yo creo que no hay antecedentes de la concurrencia que hubo, casi 4 o 5 millones de personas en la calle. Fue impresionante, o sea que fue un premio a todo, especialmente a los jugadores más emblemáticos. Desde el 2010 en adelante fue la culminación de un logro que es prácticamente dificilísimo, o sea, lograr el campeonato mundial. Específicamente, Leo Messi, que te Específicamente él, porque con todo lo que ha dado al fútbol, obviamente se lo merecía. Un chico que ha dado mucho espectáculo, ha hecho felices a mucha gente, no solamente en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, para él yo creo que fue una liberación, diría. Una liberación. Que antes decías que merecían haber ganado o el 90 o el 94, uno de los dos. ¿Sentís que Argentina, a posteriori incluso, mereció ganar algún otro título mundial? 2010, 2014, 2018, habiendo llegado a la final incluso en 2014. 2014 se llegó a la final. No, a ver, merecer no, dijiste 2010 cuando nos fue mal con Alemania, obviamente no es merecer porque ni siquiera estuvimos en el partido. Prácticamente fue una derrota dura esa, no es que vos decís, bueno, fue un partido parejo, lo perdimos al final por un episodio estúpido o por algo, entonces te queda
te queda un amargo, una amargura que es difícil sobreponerse, quiero decir, ¿no? Yo creo que el del 2014 sí, obviamente, porque llegas a la final y tenías posibilidades y era un equipo bastante fuerte, que más o menos al mismo nivel que Alemania, era uno de los candidatos. Yo creo que siempre fue uno de los candidatos, pero bueno, si hablas de merecimiento, obviamente en ese pudo haber merecido la final. Vos sabés que en el fútbol se definen por episodios. Tuvimos la posibilidad de convertir primero que ellos, y yo creo que en un mundial, en una final, siempre es difícil. O sea, si un equipo va por delante y haces el gol, es muy difícil siempre. Incluso con el 1-0. Después uno puede decir, bueno, está bien, pero es 1-0, no es que va ganando 2 o 3-0 y es difícil remontar en una final. Claro que es difícil, pero bueno, no pudimos definir en 1 o 2 jugadas y bueno, luego se complicó, después llegó el gol de ellos. Ahí yo creo que Argentina fue un palazo, porque obviamente cuando uno llega a la final se siente en condiciones de poder ganarla, obviamente, no importa el rival. 2018 fue también otra vez duro porque el partido que quedamos afuera, Francia, hubo un partido antes, creo que fue contra Croacia, que se pierde mal, obviamente el jugador sabe que perdés un poquito de confianza cuando perdés ese tipo de partidos, después bueno, clasificó, claro, pero bueno, también fue un mundial bastante difícil, caótico, el tema del entrenador, bueno, toda una cuestión que no debería haber pasado. A ver, yo no voy a juzgar eso porque no estuve ahí, entonces, a pesar de que puedo saber algunas cosas, puedo haber escuchado diferentes versiones, pero no me voy a meter en eso, no importa. Estamos hablando de la parte deportiva y bueno, yo creo que ahí también fue una frustración también para ellos porque seguía siendo un equipo con grandes jugadores, con experiencia y que todavía con una edad importante y jugadores que jugaban y todavía algunos juegan en Europa a grandes niveles y en los mejores equipos. Entonces estaban las condiciones dadas como para que Argentina pudiera tener un gran mundial y era uno de los candidatos. Yo creo que si hablamos de ser candidatos, yo creo que a partir del Mundial del 86, pero incluso yo digo 78, 82, vamos a ir un poquito para atrás. 78, 82 candidato a Argentina. En el 86 no era candidato y lo ganó espectacularmente. Con Maradona en su máximo esplendor, pero con un gran equipo que lo acompañó. 90 no será candidato, muchos problemas, y sin embargo se podría haber ganado. 94 candidatos, 98 un equipo bárbaro, Francia. Grandes jugadores, que ya muchas figuras en Europa. 2002 lo mismo. 2006 yo creo que también. 2010, ya lo recordamos, 2010, 2014, 2018, 2022 hasta que se ganó. Yo creo que en muchos de esos mundiales fuimos por lo menos entre los 4 candidatos a ganar el mundial. Eso no tengo ninguna duda, por jerarquía de jugadores. Pero bueno, sabemos bien que es difícil ganar un mundial. Por eso la exigencia es terrible y no solamente el talento cuenta, sino también la parte emotiva, cómo llega un equipo también físicamente, obviamente, porque en algunos mundiales, algunos equipos, debido a los campeonatos exigentes que hay en Europa, llegan un poquito más cansados, o algunos con una lesión, como a nosotros nos pasó en el Mundial del 90, que llegaron 3 o 4, quizás un poquito más, con algunos achaques y bueno, jugadores importantes aparte, y por eso queda el amargo en boca de no haber... Si esos jugadores, yo siempre digo, si esos jugadores estaban bien, un poquito más, un 30% más de lo que estaban, voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, bueno, ni hablemos Diego, Burru, el Cabezón Ruggeri, el Checho Batista, jugadores importantísimos 4 años antes y bueno, no llegaron en buenas condiciones físicas. Scaloni ha hecho un laburo extraordinario, la verdad que hay que felicitarlo.
un técnico muy joven que agarró el equipo, agarró un fierro muy caliente y muy polémico de la forma que él ingresa y pasa a ser el técnico principal de la selección argentina. Sabemos bien cómo pasó, pero bueno, la verdad que un trabajo excepcional, como muy pocos técnicos en la historia han logrado, así que nada, felicitarlo por lo que sigue haciendo y por lo que ya hizo y por si se queda sería bárbaro y bueno, si toma otra decisión y va a dirigir algún equipo o alguna, no creo que vaya a dirigir ninguna otra selección, seguramente habrá tenido varias ofertas, pero bueno, en algún momento quizás vaya a dirigir algún equipo y es lógico, como le ha pasado a los entrenadores anteriores, ¿no? A Basile, a Bilardo, a Menotti, pero bueno, Scaloni ha demostrado estar a la altura y ser hoy por hoy uno de los mejores entrenadores del mundo, sin duda. A ver, no es solamente la velocidad, sino poníamos a Carl Lewis y a Usain Bolt y lo ponemos a jugar, que Usain Bolt incluso intentó jugar, creo que en Alemania, en un equipo de segunda, no recuerdo ahora, pero digo, no es solo la velocidad, y aparte jugar a esa velocidad con la pelota en los pies, el freno, arranque, sabiendo que tenés un defensor, el otro, es mucho más difícil. Igualmente, resumiendo, a ver, sí, me gustó el apodo, es verdad. Creo que hubo otro caso que también, no, pero no era el Hijo del Viento. El Hijo del Viento siempre era Carl Lewis, en el atletismo. También se lo llamaba, me acuerdo, porque yo era chico y a Di Stéfano la saeta rubia, ¿no? Pero bueno, es un lindo apodo. Pero bueno, no es obviamente, está jugando al fútbol, no es correr 100, 200 metros, obviamente. Igualmente me encanta el apodo. Pero bueno, el fútbol son millones de cosas. Bueno, eso te iba a decir, siento... Dentro de un campo de juego con una pelota, quiero decir. Obvio. Son cosas que van pasando y que tenés que tomar decisiones y ahí no depende de la velocidad, las decisiones que vayas tomando. No, obviamente que uno puede, un jugador puede ser más instintivo que el otro y no quita que sea más efectivo o sea igual de efectivo que el otro. A eso me puedo referir, ¿no? La pelota está en movimiento, están tus compañeros y vos tenés que mostrarte. Yo a veces lo hablo con técnicos incluso. Digo, bueno, hay que mostrarse, bueno, a este jugador le gusta más picar, no, recibir al pie, hacer la diagonal. Son todas cosas que van pasando en milésimas de segundo que uno tiene que tomar decisiones. Por eso un poquito lo que antes, hablando un poquito de las comparaciones, entre un Win y el otro, no importa si era Di María, Canigia o Garrincha, que a mí me encantaba, Garrincha cuando yo era pibe, ¿no? El brasilero. Pero son decisiones que uno tiene que tomar, son milésimas de segundo, donde un compañero tuyo tiene la pelota y vos tenés que tomar decisiones. Voy, no voy, hago una diagonal, me tiro para atrás, o pico a las espaldas de un defensor. Y bueno, eso también es distinto, pero es inteligencia. Es más, diría que es más inteligencia que instinto. Por eso no confundamos tampoco, uno puede tener, siempre es bueno el instinto, ¿no? Es espectacular el instinto, sino también un boxeador o... Todo el mundo, por más talento que tenga o por más bueno que sea, siempre hay cosas durante el juego que te nacen del instinto. Y está bueno. Pero no solo a nivel con la pelota en los pies, sino posicionalmente en el campo. Posicionalmente, pero también en la previa. Claro. También, ¿por qué no? En el momento que estás entrando al campo, en el momento que vas tomando decisiones antes de entrar a un campo de juego. Yo considero eso también un instinto, una forma, quizás no diría distinto, pero quizás una forma de approach, como se dice, de afrontar el partido de una manera que no significa que sea inconsciente, significa de una manera que vos lo sentís
lo sentís así y crees que para vos es mucho mejor tomarlo de esa manera. No, hay muchos factores, por eso te digo, no lo diría con una sola o con dos, o con dos frases. Para mí sería, pero sería imposible, porque yo, por decirte, inicio como win, o sea, en mis comienzos, cuando arranco a jugar como pibe, pero incluso en la primera, cuando juego en la primera de River, ¿no? Como win, es más, como win izquierdo, porque el win derecho no podía decirle al Zamendi, había una jerarquía, había una historia, una trayectoria de él que yo me tuve que ir a jugar al lado. O sea, el técnico me puso, bueno, hay que ponerlo a este pibe, vamos sobre la izquierda. Yo prácticamente había jugado muy poco sobre la izquierda, entonces hay que acostumbrarse. Y no es tu perfil, porque estás acostumbrado a jugar todo el tiempo sobre la derecha. Yo creo que mi mayor virtud, entre otras, es que yo aprendí a jugar, cuando fui a Italia, pero ya lo hacía con Bilardo en la selección argentina, porque la verdad que con Bilardo, un fenómeno, un técnico que también aprendí mucho ya desde los 18, 19 años, cuando le hacía de sparring a esa selección del 86 que ganó el Mundial. Yo ya éramos los pibes de River, del sparring de esa selección, iban mucho a jugar ahí. Bilardo yo lo conozco prácticamente de los 17, 18 años. Y él me conoce y sabía. Entonces él vio en mí algo que yo podía hacer, que no era solamente jugar como extremo sobre la derecha. Luego nace la posibilidad, o sea, no nace, por una cuestión de que no siempre se puede jugar con tres adelante. También me tocó ir a Italia y jugar con un delantero solo de punta. Y yo como una segunda punta, jugando por todo el frente de ataque. O sea, jugás apareces, bajas unos metros, yo aparecía por la derecha, pero de repente por la izquierda. La segunda punta juega atrás de un 9. Entonces aprendí a jugar la segunda punta, haciendo otro tipo de movimientos dentro del campo, más por el medio también. Obviamente siempre las dos puntas eran lo ideal para mí, ¿no? Tanto sea por izquierda como sobre la derecha. Pero hay otra cosa más. En el Mundial del 90 yo juego como la única punta. Y ahí tuve que saber acostumbrarme porque, bueno, se suponía que no iba a pasar eso. Se suponía que en el Mundial del 90 íbamos a jugar con un número 9 y yo como un win, sea por un lado o sea por el otro, o como llamado la segunda punta, como bien lo decía. Y sin embargo terminé jugando como la única punta, todos los demás eran todos centrocampistas. Y bueno, yo creo que fue un gran mérito de parte mía, no por presuntuoso ni nada, pero hay que jugar solo una punta. Yo obviamente a mí no me gustaba, quiero decir, no me gustó porque yo, repito, hubiese preferido jugar con una primera punta. Estaba un poquito caliente con Bilardo porque digo, bueno, che, ¿qué pasa? Abel Balbo, que lo había llevado, digo, me encanta, porque si juega Abel de 9, para mí es mejor. Tengo una punta de referencia, alguien que los dos centrales estén ocupándose un poco de él, y para mí tengo mucha más libertad, para mí es mejor. Pero bueno, supe utilizar todas estas virtudes y todas estas diferentes posiciones que me ha tocado jugar. Cuando arranqué en Argentina, cuando me tocó jugar en la selección y cuando me fui a Italia, que era un fútbol mucho más cerrado y donde ya no se jugaba con tres atacantes. Por eso, bueno, un poquito la pregunta a lo que me contestaste, a lo que me preguntaste, es un poco eso. Adaptarse. Adaptarse a diferentes posiciones en el campo que muchas veces no estás acostumbrado, pero bueno, el jugador que es requerido, lo necesita. Inteligente, digamos, el jugador que sabe adaptarse, obviamente tiene un mérito, un gran mérito, porque hay jugadores que no se adaptan a eso. Hay jugadores que, no, esa es la posición y nada más que esa, se sienten mal jugando en otra posición. Sin embargo, yo supe adaptarme a en diferentes espacios del campo. Y eso me hizo mucho mejor jugador.